Bien, pues comenzamos, si os parece bien. En realidad, este ciclo de conferencias sobre los desafíos, ya vimos una parte en primavera, creo que fue, ¿no? ¿Eh? ¿Qué es continuación? Sí, o sea, lo digo porque a veces en el texto de hoy se hace referencia a alguno de los temas tratados en las 3 primeras charlas de los desafíos. En total son 7 charlas, y ahora vamos a ver las 4 siguientes en los próximos, hoy y en los próximos 3 semanas. Vamos a ver si... Ok, pues empezamos entonces. ¿Sí? Bien. Estimados amigos, uno de los desafíos a los que se enfrenta en la actualidad el buscador de sabiduría espiritual y también de verdadera realización humana es la relación entre materia y energía. Este problema no es simplemente un problema social, económico o ecológico que afecta a toda la humanidad y al planeta, sino que es algo que tiene una plena incidencia en cada uno de nosotros, en casi todos los aspectos de nuestra vida. Expresiones tales como no tengo tiempo, estoy agotado, etc., son expresiones recurrentes a diario. Las exigencias sociolaborales se han vuelto inmensas y el tiempo de dedicación a ellas no hace sino aumentar. Junto a ello surge, sin embargo, la necesidad de encontrar un sentido a nuestra vida, un significado y una orientación espiritual a nuestra existencia, pues nos preguntamos con razón para qué sirve tanto esfuerzo material si luego va a resultar que nuestra vida no tiene un significado. Por mucho que queramos vivir de espaldas a ello, todos sabemos que estamos sometidos a la enfermedad, la vejez y la muerte, y esto nos impulsa invariablemente a cuestionar la justificación de mantener en pie una forma de existencia que no nos deja prácticamente opciones de vivir una vida plena. El tema que hoy queremos tratar es en el fondo muy simple. ¿De dónde va a obtener el candidato a los misterios la energía necesaria para llevar a cabo el proceso de transformación que es necesario para acceder a la dimensión del alma inmortal? Esperamos que en las anteriores conferencias que hemos dado en la escuela hayamos sido capaces de exponer con claridad que para la Rosacruz se trata ante todo de trascender la dimensión espaciotemporal de nuestra consciencia para penetrar de forma directa en un estado de conciencia universal, libre de cualquier forma de ilusión generada por las limitaciones de los sentidos. Esa nueva conciencia o conciencia superior no es una vaga ideación o una exaltación de los sentimientos o pura fantasía, sino el resultado de una transformación en los 3 planos humanos, es decir, el plano espiritual, el plano del alma y el plano corporal. Pues si la nueva conciencia no dispone de la base bioquímica y biológica en la que expresarse y por la que expresarse, estaríamos, a nuestro juicio, hablando de una nueva ilusión o un estado de elevación pasajero. Expusimos en varias charlas que ese proceso de transformación integral lo denominamos transfiguración en el sentido de metamorfosis, una metamorfosis en la que no cambia lo esencial de nuestra identidad, pero sí la forma e instrumentos con la que nos manifestamos en el mundo. De ahí que en muchos relatos simbólicos se haya usado siempre el símil de la metamorfosis de la crisálida en mariposa para expresar esa transformación de un ser terrestre en un ser celeste. Pero no nos alejemos de nuestro tema. La cuestión es, y aquí está encerrado el reto que queremos tratar, un desafío de primer orden para el hombre moderno. ¿De dónde vamos a extraer la energía para esa transformación? Como guía vamos a usar un fragmento de la Tabla Esmeralda
con la que cerramos la anterior conferencia en el ciclo de primavera y que, como dijimos, está considerado el compendio de la alquimia. Esta tabla esmeralda es una grabación atribuida a Hermes Trismegistos. En esa tabla esmeralda dice, entre otras cosas, lo siguiente: de la tierra sube al cielo, después desciende de nuevo a la tierra, tomando en ti la fuerza de lo alto y la fuerza de lo bajo. Así es como fue creado el mundo. Esta frase, muy sintética, es fundamental para explicar, a pesar de toda su simplicidad, la cuestión de la fuente de energía o fuerza para realizar el proceso de la transfiguración o metamorfosis. El programa de acción es, por tanto, primero, de la tierra sube al cielo; segundo, del cielo desciende a la tierra; tercero, toma contigo la fuerza de lo alto y de lo bajo; y cuarto, así fue creado el mundo. Este es, por tanto, el método con el que han sido creadas todas las cosas. El problema con el que nos encontramos nosotros es que no solo el mundo ya ha sido creado, sino que en el mundo nosotros hemos usado nuestra capacidad creadora para continuar creando cosas. Las cosas que hemos creado individualmente o como humanidad no han sido siempre la novena sinfonía de Beethoven, sino que también hemos creado no pocas cosas monstruosas. Pero entre lo más hermoso y lo más horrible, el común de los mortales hemos creado cosas que no son ni tan bellas ni tan feas, pero que están vinculadas a nosotros, pues nosotros somos sus creadores. Por ello la tabla dice, antes de la frase que hemos mencionado antes, dice lo siguiente: separa lleno de amor, con gran comprensión y sabiduría, la tierra del fuego, lo sutil de lo que es duro, denso y sólido. Es decir, que esto nos indica que antes de poder empezar la nueva creación, tenemos un trabajo preliminar, un trabajo previo que realizar. Y aquí tenemos que explicar antes dos elementos esenciales para entender la perspectiva con la que todo este proceso ha de ser abordado. Nosotros, cuando cocinamos algo y se quema y queda incomestible, lo que hacemos es tirar la comida a la basura. Si tenemos una amistad que nos falla, la olvidamos. Pero en el universo no hay nada que se pierda, nada se olvida, nada se destruye, sino que todo está en constante proceso de transformación. Esto quiere decir que, de entrada, un alquimista nunca menospreciará ni tirará nada, por muy erróneo e imperfecto que sea. ¿Por qué? Pues precisamente por el segundo elemento que queremos describir. El proceso mismo de creación consiste en transformar energía en formas. Tomemos el ejemplo de un pintor. Su energía creadora se manifiesta en imágenes, pensamientos e ideas. Con el uso de los colores y los pinceles, él proyecta esas ideas, pensamientos e imágenes en un símil, en una imagen semejante, en una alegoría, en una analogía de lo imaginado y pensado. Y así la idea del pintor adquiere forma en el cuadro. Una persona que contempla el cuadro dice, tiene fuerza expresiva. Y en efecto, la energía creadora del pintor ha quedado retenida en el cuadro como fuerza expresiva. Y esa energía es captada, es percibida por quien lo contempla. A través de esa energía, el espectador puede intentar adivinar o intuir la idea de fondo que albergaba el artista.
Este ejemplo es muy concreto, pero vamos ahora a ver un ejemplo un poco más abstracto. Ustedes tienen una idea sobre el sentido de la vida. Esa idea tal vez les fue simplemente inoculada por sus progenitores cuando eran pequeños o por otras instancias. Esa idea ha tomado forma en ustedes y ello ha implicado la utilización de una determinada energía creativa, en ese caso energía mental, y seguramente también energía emocional que ha quedado impregnada en esa forma de pensamiento. Esa forma que podríamos definir como una imagen-pensamiento se ha instalado en su mente y es muy dinámicamente vital, pues les induce a actuar de una manera determinada en muchas situaciones de la vida, en función de su idea de la existencia. Mientras sus actos se comportan en concordancia con esa imagen-pensamiento, esa forma mental se consolida. Si ustedes hacen algo que es contrario a ella, esa imagen-pensamiento se manifiesta a ustedes en forma de culpa o de mala conciencia. Por el sentimiento de culpa resultante, también es reforzada la imagen-pensamiento. Un día ustedes acuden a una conferencia de una escuela espiritual, por ejemplo, a esta de la Rosacruz Áurea. En esa conferencia, ustedes son colocados ante una idea de la existencia muy diferente a la que traían de casa. Es posible que de entrada se sientan incómodos porque la entidad viva, las imágenes pensamientos son entidades vivas, esa entidad viva en ustedes se agita, se rebela contra la idea que les aporta la Escuela Rosacruz. Ella teme que ustedes la van a tirar a la basura, que es lo que habitualmente hacemos cuando algo deja de gustarnos o convenirnos. Pero si en lugar de descartarla, ustedes perseveran en la incomodidad que les genera la contraposición de dos ideas diferentes y profundizan en la nueva idea de la vida que es colocada ante ustedes, ocurrirá que la nueva idea empezará a tomar forma. Una nueva imagen-pensamiento comienza entonces a formarse y a cobrar vida en ustedes. Eso es necesario, pero en un momento dado esas dos imágenes contrapuestas van a entrar en conflicto, pues en un momento tendrán que elegir entre una u otra. Y entonces es cuando la tabla esmeralda nos dice: separa lleno de amor, con gran comprensión y sabiduría, la tierra del fuego, lo sutil de lo que es duro, denso y sólido. Pues así es como se prepara la nueva creación. ¿Qué significa esto? Pues que la imagen-pensamiento antigua debe ser disgregada en sus elementos, pues aquí el fuego y la tierra son los pensamientos y los sentimientos que la formaron. Pero esa separación o disgregación de los elementos nunca debe ser violenta ni desconsiderada. Al contrario, debe hacerse con amor, comprensión y sabiduría, pues al hacerlo así, la energía con la que se formó esa forma pensamiento, esa imagen pensamiento, la energía que está contenida en esa forma es liberada. Y gracias a la actitud de alma con la que la hemos disuelto, esa energía psíquica liberada puede ser utilizada de nuevo. Este tema es muy importante, pues han de tener en cuenta que la nueva imagen pensamiento que ustedes se van a formar a partir de las ideas que la Rosacruz Áurea les va a aportar, también deberán en un momento dado disolverla para reemplazarla por una mejor, más completa, más compleja, más cercana a la verdad, más profunda y menos contaminada con creencias o interpretaciones personales. Se supone además que si perseveran en el camino propuesto, su conciencia se volverá más dúctil, penetrante y amplia, y por tanto las necesidades de su conciencia en cada nueva fase de desarrollo comportan imprescindiblemente el tener que revisar a fondo todas sus ideas precedentes, y por ello mismo
la disolución de las formas mentales creadas sobre el fundamento de aquellas ideas precedentes. Por tanto, desde el primer día lo más importante que ha de hacer un candidato a desvelar los misterios de la creación es precisamente aprender a separar lo sutil de lo denso, el fuego de la tierra, y esto con amor, comprensión y sabiduría, e incluso con agradecimiento, pues esas ideas que ahora se presentan como erróneas o incompletas han sido, sin embargo, necesarias para llegar al punto en el que ahora estamos. Así, todo el proceso se presenta como una escalera. Cada escalón anterior nos parece inferior e incluso inútil para nuestro futuro camino, para seguir subiendo. Pero sin ese escalón inferior no habríamos llegado al escalón en que estamos ahora. Por tanto, aquí vemos cómo por ese proceso de separación, de disgregación y disolución de las formas existentes creadas por nosotros mismos, obtenemos la energía para subir esa escalera que va de la tierra al cielo, es decir, de lo más denso a lo más sutil y abstracto. Pues bien, con esa energía no basta. Esta energía es psíquica, pues surge de la disolución de formas psíquicas. Pero en una escuela espiritual se incorpora otra energía además. En la tabla esmeralda, como decíamos, esa otra energía se la llama la energía de lo alto. ¿Qué es esta energía de lo alto? Pues la energía divina misma. Es la energía que dio origen al mundo. Es una energía omnipresente, constante. Es la durabilidad divina misma que mantiene la cohesión de todo el universo. Y esa energía también está presente en nosotros mismos. Ella emana de un manantial inextinguible, pero absolutamente silencioso. En la Rosacruz, a ese manantial lo denominamos la chispa divina y su manifestación en nosotros, la rosa del corazón. Pues bien, el trabajo de disolución mencionado es también muy importante para permitir que la energía que emana de la chispa divina y se manifiesta en nuestro sistema a través de la rosa del corazón no encuentre ninguna barrera ni obstáculo en su expansión. Estos obstáculos y barreras están formados normalmente por prejuicios, creencias, supersticiones, dogmas y también por imágenes pensamiento antiguas de las que ya hemos hablado. Esas rigideces y estructuras irracionales deben ser disueltas mediante el método mencionado. Y además de liberar una determinada cantidad de energía, abren esclusas al flujo energético radiante de la rosa del corazón. Pues bien, gracias a esas dos energías, la humana, es decir, la de que viene de abajo, y la divina, que es la que viene de arriba, vamos formando los escalones que permiten a nuestra conciencia ir subiendo hacia el mundo de lo abstracto y más divino. El cielo es aquí el símbolo de la esfera de ideas divinas puras donde mora el espíritu de la verdad. Si ustedes observan un escalón, verán que está formado por dos piezas, lo que es la pisa, donde apoyan el pie, y el frente, que es la parte vertical. Una es horizontal y otra vertical. Y los escalones que suben hacia el firmamento de las ideas eternas también está formado por dos energías, una horizontal, de energía psíquica o del alma, y una vertical, formada por energía espiritual. Pues bien, cuando el candidato ha entrado en contacto con esa esfera celeste de las ideas divinas y obtiene una visión clara, muy consciente, sabe entonces lo que tiene que realizar en su vida. Y así, tomando la energía de lo alto y también la energía de lo de abajo, desciende de nuevo a la tierra, es decir, al plano concreto de nuestra existencia,
pues es aquí y no en el cielo donde debe trabajar y realizar su obra de creación. Separa lleno de amor, con gran comprensión y sabiduría, la tierra del fuego, lo sutil de lo que es duro, denso y sólido. De la tierra sube al cielo, después desciende de nuevo a la tierra, tomando contigo la fuerza de lo alto y de lo bajo. Es así como fue creado el mundo, y de él, y de la misma manera, nacerán creaciones maravillosas. Es así como termina la tabla esmeralda. Y ahora estamos en condiciones de responder a la pregunta inicial: ¿de dónde va a sacar el candidato a los misterios divinos el tiempo y la energía para realizar su obra, teniendo en cuenta que todo ello ha de ser realizado en medio de esta sociedad y sin renunciar a ninguna de nuestras responsabilidades? Pues bien, el candidato dispone exactamente de todas las horas del día, o sea, 24 horas cada día de todos los días del año. Y para ello tiene a disposición toda la energía del universo, pues una de las características de la nueva consciencia es la capacidad de al mismo tiempo ser actor y observador. Hagamos lo que hagamos, es posible mantener el núcleo espiritual de nuestra consciencia permanentemente activo en ese trabajo de percepción, de disolución, concepción y formación o coagulación de imágenes-pensamiento, que serán los instrumentos y referencias para nuestra vida, nuestros actos y, en definitiva, para la definición de nuestro propio destino. Y obviamente por la noche, mientras dormimos, todo ello continuará gestándose, ordenándose, consolidándose en nuestra mente, en nuestro cerebro, de modo que el trabajo no se detendrá en ningún momento. De ahí que en los relatos evangélicos antiguos se les dijese, no sé si conocen, a las vírgenes que estaban esperando a su novio, se les decía: mantened encendida la lámpara de la consciencia, llevad siempre suficiente aceite con vosotras, es decir, energía, pues no sabéis en qué momento de la noche vendrá vuestro esposo, es decir, el momento en que vuestra creación estará preparada para unirse conscientemente con vosotras. En fin, esperamos haber podido exponer el tema de hoy con la mayor claridad posible, y ahora, como de costumbre, quedamos a su disposición para aportar aquellas aclaraciones que sean posibles y que ustedes consideren necesarias. Muchas gracias por su atención. ¿Sí? ¿Es necesario que el espíritu, las chispas divinas, sean enterradas en la materia? Porque la materia es una prisión para el espíritu. Esto es algo que el Creador lo quiere así, o es un error que la energía se haya densificado y se haya vuelto materia. Es un error universal. Bueno, al menos terrestre, ¿no? Más que universal. Esta es una pregunta de mucha dimensión. O sea, el determinar si el grado de densidad que hemos alcanzado era necesario o no, esto es complicado de responder, ¿no? Si hubiera sido posible emerger, ¿no?, de la materia en fases anteriores, en estados de desarrollo anteriores con menos nivel de densidad material, pues seguramente sí. Pero nosotros tenemos que ser pragmáticos, es decir, es la realidad.
La realidad es que hoy estamos aquí y hoy se trata de hacer ese proceso en las condiciones actuales. Vamos a ver, el proceso espiritual es exactamente el mismo que el de gestación de cualquier forma de vida. La semilla, cualquier semilla tiene que ser enterrada. La semilla de un ser humano también tiene que ser colocada en lo más profundo del cuerpo de la mujer, en la oscuridad, protegida, cerrada, para que se desarrolle. Y es una forma de protegerla, en realidad, proteger ese desarrollo, de no dejarlo a la intemperie. Hay también un tema importante. Nosotros decimos, la materia es muy densa, ¿no? ¿Qué significa que la materia es muy densa? Pues significa que vibra más despacio que la materia sutil, ¿no? La velocidad con la que se produce el proceso está determinada por la densidad de la materia en que se desarrolla. Y en las capas más elevadas de la manifestación energía-materia, esa velocidad es tan elevada y la inestabilidad de las formas es tan elevada que no permite una creación estable. Por tanto, si de lo que se trata es de construir un recipiente, un vehículo estable para manifestar todas las potencias y capacidades del ser espiritual, necesariamente esa forma tiene que ser creada en las zonas menos vibratorias, o sea, con una vibración más densa del universo. Y por tanto, esto ocurre en lo que llamamos la era de la Tierra, en la que la materia adquiere unas formas muy duraderas y nuestra conciencia dispone de tiempo y de la suficiente lentitud en los procesos para poderlos contemplar, observar, diferenciar y desarrollar el discernimiento espiritual. Si las cosas fueran tan rápidas, no obtendríamos la capacidad de analizarlo, de contemplarlo, sería fugaz. Y es muy importante que nosotros aquí, en esta zona, en este plano de la existencia en el que las cosas son tan lentas y tan estables, al mismo tiempo tan cristalizadas y petrificadas, esto nos permite obtener la inteligencia máxima para la utilización justamente de la energía. Una vez que hemos aprendido en este laboratorio tan denso, entonces ya somos capaces con esa inteligencia inmaterial construir formas sutiles y mantenerlas estables, aunque el plano material en el que se manifieste sea muy volátil, nuestra mente es capaz de mantenerlo estable. No sé si más o menos se ve la idea de... ¿Sí? Yo entiendo que, ahora no es que la materia sea una prisión para el espíritu. Evidentemente, la materia es limitada, el yo trascendente, el yo divino, es ilimitado, es infinito. Entonces, pues, de los que se trata es que, como la materia ha hecho una creación mental, que es el ego. Claro, si la materia, en este caso el ser humano, se deja llevar más por su ego que por la chispa divina, el yo trascendente que tiene dentro, que aunque le trasciende, le es inmanente, o sea, forma parte del mismo, claro, entonces va de cráneo, ¿no? Esa materia, porque claro, es limitada, y como limitada y contingente, pues lo pasa mal. Pero en la medida en que haya un desapego de eso y se deje guiar por ese yo trascendente que tiene, claro, le costará mucho, porque es un trabajo largo y duro, pero ahí es donde encontrará la plenitud de ella misma, porque realmente, como bien has dicho, pues siempre se mantiene la identidad.
pero fusionarse con lo divino, se transfigura, se transforma en divino, en mi opinión. Está claro. Vamos a ver, el espíritu se refleja en la materia, eso es obvio. Y es un problema de percepción, ¿no? O sea, el que percibes es el ser consciente, que somos nosotros. El problema es el siguiente: si yo me reflejo en un espejo, pero el perceptor solo ve el espejo y no ve la imagen que se está reflejando, o sea, el ser que se refleja en el espejo, ¿qué ve? Pues un ser bidimensional, no un ser plano. Y de ahí pueden montarse todas las películas que quiere decir, los seres humanos son planos, ¿no? Y entonces los puede archivar así. Entonces, y le dice, no, o sea, que no, que el ser humano tiene una dimensión que tú no ves. Y digo, ¿cómo que una dimensión? Yo no la veo. Sí, pero claro, es que no tienes que mirar el espejo, tienes que mirar lo que se está reflejando en el espejo. Y entonces el ser humano tiene que cambiar de óptica, de punto de vista, porque en el momento que contemple al ser que se está reflejando en el espejo, comprenderá qué es la tercera dimensión, qué cosa es la tercera dimensión. Es un ejemplo muy simple, pero en cada proceso de reflejo hay una dimensión que se pierde. Desde la máxima, o sea, se dice que el universo tiene 7 dimensiones, bueno, pues el ser divino, digamos que tiene 7 dimensiones, y en cada plano de materia se va reflejando, y va perdiendo una dimensión al ojo del perceptor. Entonces aquí estamos en el más básico, que es el tridimensional, pero en realidad, si somos sinceros, lo que vemos generalmente son 2 dimensiones, o sea, vemos una foto, ¿no? Y tenemos que movernos para ver esa misma imagen, esa misma cosa en todas sus variables. Bueno, pues el ser divino, como mínimo, tenemos que pasar a la 4ª dimensión, o sea, ver que un ser de 4 dimensiones se está manifestando en un mundo tridimensional del cual percibimos solo 2, ¿no? Y tenemos que hacer un proceso de recuperación de la contemplación. Y comprender que el espejo no somos nosotros, ¿no? Es un instrumento nada más de percepción, pero no el ser. Y ahí está todo el problema. Naturalmente, cuando el ser reflejado se encuentra en la limitación, es como que queda como un mensaje dentro de la botella, ¿no? Se encuentra ahí dentro, le produce una angustia, una ansiedad por salir, por ser libre, ¿no? Y eso también es necesario para que haya la decisión de recuperar la dimensión perdida, porque si todo esto fuera magnífico y fantástico, pues nos quedaríamos para siempre en la 2ª dimensión, o en la 3ª. Ya, esto es magnífico, esto ya es el universo divino. Sin embargo, ese sentimiento de que algo nos falta, de que esto es, como decía él, esto me siento aprisionado aquí, ¿no? Mi libertad se siente limitada, mi conciencia también. Ese es el motor que nos impulsa a buscar la dimensión perdida o no tenida nunca, depende la idea de detrás de fondo. Hay quienes dicen que la tuvimos y la hemos perdido, y otros que dicen, no, es que desde aquí es como tendremos que elevarnos hasta la siguiente dimensión. Un poco para unir las 2 intervenciones en una visión conjunta. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por tu intervención en un tema tan de difícil comprensión. Y yo, pues precisamente, antes de venir, sin plantearme cuestionar nada, ni ponerte en ningún compromiso, voy a decir lo que he pensado, porque lo he compuesto hace escasamente media hora. Espíritu y materia. Nos volvemos a encontrar queriendo saber un poco. ¿Cómo nos vais a mostrar lo que nos parece utópico? El espíritu es tan cierto que vivirá eternamente. Esto sí que es un aserto, que está unido en nuestra mente, que nos impregne e ilumine este caminar perenne y nos haga descubrir desde cuándo así nos viene. Ah, qué poético, ¿no?
Es decir, o sea, vamos, que no hay nada que decir a ese tema. O sea, aquí entramos en la eterna discusión entre la visión materialista o atea de la existencia y la que piensa que todo tiene un sentido trascendente, ¿no? O sea, mira, esto de Dios y el espíritu es un invento humano, ¿no? Es una construcción humana. Y es curioso porque pues el 98% de la población del planeta, si es así, es víctima de la misma construcción, porque realmente... Pero hay algo en nosotros que nos impide, cuando hemos conquistado, si hemos logrado una vez en la vida conseguir todo lo que hemos pensado, una vida plena es esto, y lo hemos conseguido, y sin embargo seguimos insatisfechos, ¿no? Y ese seguir insatisfecho cuando se tiene todo, ¿de dónde viene, no? Y es que realmente hay algo que nos está permanentemente incitando, ¿no? Incitando a no conformarnos con las obras y las construcciones nuestras. Y eso para mí es el espíritu. Es algo que no se explica por la biología, porque por lógica, pues yo creo que los animales no tienen ansiedad, ni añoranza, ni nada de esto, ¿no? Ellos están más o menos satisfechos con lo que, cuando tienen comida, o sea, cuando tienen todas las necesidades vitales cubiertas, están más o menos felices, ¿no? Sin embargo, nosotros, aunque tengamos todo, seguimos buscando, seguimos inquietos. Y ese acicate a la evolución, desde mi punto de vista, es la primera expresión consciente del espíritu en nosotros, de lo que es trascendente en nosotros. ¿Cómo se puede transformar lo espiritual? ¿Cómo se transforma en divino? Por así decirlo. Es lo que no he entendido muy bien. Bueno, lo he entendido, Sí. pero me falta comprender. O sea, ¿cómo transformar lo espiritual en divino? Vamos a ver, normalmente lo espiritual, si es auténticamente espiritual, ya es divino, ¿no? De origen. Pero nosotros hacemos construcciones espirituales o psíquicas, si quieres, ¿no? Por ejemplo, un pensamiento. Un pensamiento es un aspecto, es lo más espiritual que puede hacer un ser humano, ¿no? Por tanto, puede decir, este concepto, esta idea, es mi creación espiritual, correcto. Y lo que nosotros decimos es que entre esa idea espiritual que nosotros hemos construido y la idea espiritual ideal, la más divina posible, hay una distancia, ¿no? O sea, nuestra idea es una aproximación. Entonces, si decimos, por ejemplo, ¿cuál es mi idea de Dios? ¿No? Pues a lo mejor la primera idea que nos formamos de Dios es, pues yo que sé, algo así como nuestro padre, el padre nuestro, ¿no?, de casa, o sea, nuestro progenitor, pero con poderes de Superman, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esto es muy normal, ¿no? Mi padre lo puede todo, ¿no? Y bueno, luego nos hacemos mayores y damos cuenta que eso no es, ¿no? O sea, que ni tu padre tiene poderes supernaturales y que debe ser. Entonces, dice, no puede ser. Es el de la justicia, ¿no? Un ser justiciero que lo sabe todo. Pero luego contemplas el planeta y dices, esto lo ha creado ese señor, o sea, no, parece que algo cruje aquí, ¿no? Entonces tu idea de Dios se va modificando, ¿no? Y en un momento dado deja de ser una construcción hecha por ti a partir de ejemplos de tu entorno, comienza a ser una idea abstracta. Y no, Dios es una energía. O como decían los cátaros, Dios es luz.
o Dios es amor, o como dicen los masones, Dios es el arquitecto del universo, o sea, elementos ya más abstractos, pero no vinculados a una entidad sentada en una oficina repartiendo justicia y condenando y tal, ¿no? Y cuanto más, pero claro, para llegar a la idea de una divinidad abstracta como energía, has tenido que demoler la idea de tu padre Superman, de tal, o sea, todas esas anteriores ideas las has tenido que demoler, porque son incompatibles. Y ese proceso de ir transformando una idea cualquiera en etapas sucesivas hasta llegar a la máxima abstracción de la que somos capaces, es lo que acabamos de escribir aquí. Entonces, cuanto más se acerque nuestra imagen a la idea, más cerca está nuestro pensamiento del mundo divino. Y eso requiere un trabajo naturalmente consciente, utilizando toda nuestra inteligencia, pero tampoco, o sea, lo que tampoco podemos hacer es decir, hay que ver qué tonto fui cuando creí que, ¿no? No, porque eso era justo la idea que uno era capaz de administrar en esa fase. Y fue necesaria. Pero disolviéndola luego, con eso, con amor, comprensión, liberamos una energía con la que podemos edificar una idea superior a la anterior. Esto es lo que de alguna forma hemos querido expresar. Porque además hay que tener en cuenta que esas ideas se han construido también con sentimientos. Por ejemplo, la idea de papá Superman va unida a la idea de papá seguridad. Es decir, cuando somos niños o muy pequeños, el mundo nos parece muchas veces muy hostil y necesitamos sentirnos seguros, ¿no? Y esa seguridad nos la da papá Superman. Y sucesivamente en cada una de las etapas hay un sentimiento asociado a la idea, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos mucha injusticia, ¿no?, en el mundo, decimos, pero Dios hará justicia, ¿no? A lo mejor no ahora, pero más adelante, ¿no? Eso nos da también un confort para soportar las cosas que vemos, ¿no? Pero según todo eso va evolucionando, pues lógicamente va adquiriendo nuevas formas, vamos viendo que no se sostienen con la realidad. Y ese proceso no se puede hacer a la brava, sino porque hay sentimientos que están en juego. Y tenemos que ir modificándolos. Bien, ahora precisamente acabamos de dar en el clavo con lo que yo he vivido, porque precisamente hace ya muchísimo tiempo yo también tenía esa idea de porque mi progenitor fuese un Superman y todo eso, no. Yo siempre decía, Dios es mi padre, pero claro, lo entendía de una manera totalmente infantil, pensando pues, que Dios estaba en algún lugar, que me causaba esa seguridad, y que tenía como una especie de relación más, dijésemos, comercial, de que yo me comporto de esta manera a cambio de que tú me des esto otro, así, ¿no? Hasta que al final, pues, claro, eso es lo que normalmente enseña un cristianismo malentendido, que es el más dogmático, un cristianismo malentendido. Pero luego cuando empiezas a conocer un cristianismo más espiritual, más místico, pues ya tienes otra idea. Sigues considerando, como yo considero, que Dios es Padre, el Papa, que decía Jesús. Pero claro, en otro sentido, porque según los exégetas de la Biblia, los buenos intérpretes, que lo interpretan la Biblia al pie de la letra, que es un disparate, consideran que ser hijo de Dios es imitar a Dios, o sea, manifestarlo en el mundo. Claro, si Dios es Padre, porque es mi Padre, ¿por qué? Porque yo trato de manifestarlo en el mundo, entonces ya sí. ¿No? ¿Me explico? Sí. Vamos a ver, a mí hay una idea que también quería aportar, y es, primero, y ya luego seguimos con lo que acaba de decir, cuando el proceso de disolución de las formas
de pensamiento relativas a lo divino. La hacemos a la brava. O sea, yo pongo siempre el ejemplo de Buñuel, ¿no? O de Federico Fellini, ¿no? Que se pasaban toda la vida manifestando que eran ateos, pero cuando se estaban a punto de morir pidieron la extrema unción, por si acaso. Entonces, no lo digo porque, claro, cuando las cosas no se hacen bien, luego te pasa la factura, ¿no? O sea, es muy bonito decir, no, yo no creo en nada, no sé qué, no sé cuánto, de una forma no elaborada, pero luego cuando en un momento dado te encuentras que las cosas no son así. Bueno, esto lo quería decir porque me parece muy importante la forma en cómo disolvemos nuestras creencias para construir otras, sabiendo que son otras creencias, o sea, son hipótesis necesarias para construir la siguiente hipótesis, mejor, pero que es un proceso, ¿no? Bien. Entonces, el problema no es el cristianismo, o sea, esto ya arranca del judaísmo, o sea, tenemos un problemón con el judeocristianismo islam, que es una ola toda igual, en la que naturalmente el elemento retributivo, o sea, el elemento comercial de relación con Dios es muy potente. De hecho, los sacrificios eran una forma de sobornar a Dios para que nos fuera beneficioso, o sea, digámoslo claramente. Pero esto también lo hay en el hinduismo. Entonces, o sea, realmente el primero que rompe con esta fiesta es Buda, ¿no? O sea, dice, dejaros de este cuento. Bueno, pero en realidad el problema arranca con el hecho del monoteísmo masculino. Es decir, desde Jehová hasta hoy siempre un hombre, ¿no? El Padre, Alá, o sea, pero en realidad la creación es masculina, femenina. O sea, en realidad, de hecho hay un libro precioso que se llama El Evangelio de los 12 Santos, que no sé si lo tenemos por aquí, que es una transcripción de los evangelios cristianos, pero por inspiración, no basado en los textos apócrifos o bíblicos, que siempre habla nuestro Padre, Madre que estás en los cielos, nuestro Padre, Madre, porque hay los dos componentes. Y naturalmente hijos de Dios es todo, o sea, los planetas, los soles, todos son, o sea, todas las criaturas del universo son hijos de Dios, porque todas llevan la energía divina dentro, es que no puede ser de otra manera. Entonces, Dios es una energía trascendente del universo, pero que en el universo manifestado es inmanente. Y lo que pasa es que volvemos a lo mismo, o sea, si yo no soy consciente de que en mí hay una energía divina, si lo único que pienso es que en mí hay una energía biológica, solamente biológica, lógicamente mi vida será la manifestación de las leyes biológicas. Pero sin embargo, si yo tomo conciencia de que en mí hay algo que es trascendente, pero que está en mí, inmanente, pues entonces me sacará del encuadramiento biológico para buscar algo más, ¿no? Y este es el motor de la evolución espiritual de la humanidad. Es que precisamente ya Jesús en el mismo Evangelio de Juan lo dice, que todos sean uno, como tú, Padre, y yo somos uno, ellos en nosotros. También Claro. Lo está dejando clarito. Pero donde lo deja ya clavado es cuando dice... Y le da vive al Padre. Sí, cuando dice, cuando la gente, o sea, porque claro, en el judaísmo el padre era el propietario de la familia, ¿no? O sea, era el que... Y entonces dice, no hay más padre que el Padre. O sea, eso son palabras de Jesucristo. No hay más padre que el Padre. Es decir, todo lo demás son fenómenos. Y entonces no tenemos que estar vinculados según la sangre a nuestros ancestros, sino vinculados según el espíritu a nuestro origen. Y esta es, en el momento en que rompemos con esa tradición sanguínea, racial, nacional, lo que tú quieras, familiar, y nos conectamos con la línea vertical, que es nuestra procedencia espiritual,
es cuando podemos comenzar un camino de conexión con ese origen. Pero si nosotros no... Y es muy curioso, porque Jesucristo dice, no hay más Padre que el Padre, sin embargo, concretamente dentro del cristianismo y dentro de la Iglesia Católica, todos los sacerdotes son padres. Cuando precisamente lo primerito que hace Jesucristo es abolir el intermediario necesario, que era parte del sistema judaico, del rabino, como único intérprete de las Escrituras. Dice, no. ¿Vosotros queréis conectar con el Padre? Pues mira, entrar en el corazón y Padre que estás en los cielos. O sea, lo mismo que dice la tabla de Esmeralda, ¿no? De la tierra sube al cielo, ¿no? O sea, de lo más concreto a lo más abstracto y conecta con la energía divina. Naturalmente en los evangelios está de una forma explicada que hay que tener en cuenta que es el lenguaje para los creyentes. El lenguaje para los iniciados no está en los evangelios, o está muy velado. ¿Sí? Siempre tengo la duda, ¿quién era el que le hablaba al pueblo de Israel? ¿Si Jehová era el verdadero Dios o es un demiurgo? Un demiurgo. Sí, porque siempre se mataba a los marianitas, mataba a la mandaba mucho a matar. Entonces era muy sangriento. Me gustaría saber si quién alucinaban, tenían ¿quién es Jehová? Realmente, ¿quién es Jehová? Creo que en aquella época no había todavía LSD ni nada de esto, pero vamos a ver, o sea, todo esto comienza con Moisés, ¿eh? Y realmente Moisés era un iniciado de los misterios antiguos, que lo que aportó al pueblo de Israel fue un decálogo moral, ¿no? Para que se comportaran, ¿no? Controlaran las pasiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y el problema de Jehová es que es también como Jesucristo, hay dos Jesucristos, o sea, ¿no? O sea, y hay dos Jehovás. Uno es el espíritu racial, que es el que manda liquidar a todos los filisteos y no dejar ni uno vivo. Pero también está el JHVH, ¿no? Que es el tetragramatón, o sea, son las 4 vocales creadoras por excelencia. Cada una activa uno de los 4 elementos. Por eso digo, los textos sagrados se dice que como mínimo tienen 7 niveles de lectura diferentes. Y entonces, según el nivel del iniciado, puede leer 1, 2, 3 o todos, ¿no? Entonces, en un sentido, Jehová es uno de los Elohim, porque en el Génesis no se habla de Dios, no son los Elohim. O sea, cuando dice, y Dios creó esto, y Dios creó aquello, y al séptimo día tal, no es, o sea, es plural, no es Dios, son los dioses, los Elohim, que son los creadores. Son varios. Los creadores de todo esto, sí. Pero ellos le ponen a la Biblia, Jehová Dios. Eso viene después, pero en el Génesis, cuando dice, y Dios creó la luz, dijo que está bien, y Dios creó al hombre, y lo creó hombre y mujer, entonces esto es los Elohim, que son seres, o sea, entidades creadores, son varios. Nosotros en la Rosa Cruz nos centramos sobre todo en el prólogo del Evangelio de Juan, que es la definición más abstracta de la divinidad que existe en toda la Biblia. O sea, en el prólogo del Evangelio de Juan dice, al principio era la palabra o el verbo, y la palabra o el verbo era Dios, y no hay nada que no haya sido creado por el Logos, ¿no? Todo fue creado por él. Y ahí está para nosotros el compendio de la divinidad abstracta, no humana,
no una entidad divina, sino esa fuerza universal que es pura vibración, y por eso, qué mejor para describir una vibración que una palabra, ¿no? Es un sonido. Sonido es vibración. O sea, el sonido es el que más mueve la materia. Pero entonces este plano no lo creó Dios directamente, sino creaciones de Dios. Vamos a ver, nos estamos metiendo en cosmología. La fuente original, digamos. El origen de los orígenes es, se dice, la sustancia universal, la sustancia primordial, que en muchos textos se llama el caos. Caos significa materia no diferenciada. Entonces, el pensamiento divino, cuando entra en contacto con esa sustancia, genera lo que son los elementos. O sea, es como un pensamiento que da geometría a la sustancia, da orden, ordena la sustancia. Y así es como surgen los mundos. Pero ahí se acaba la creación del logos. La siguiente creación de las criaturas, una de la creación y otra de las criaturas, esas surgen de los mundos, no de Dios. Primero tiene que existir un planeta, un mundo, donde se desarrolle la vida. Y de esa vida surgen las formas que van a albergar el pensamiento divino, que es abstracto, absolutamente abstracto. Pero precisan formas concretas, recipientes, espejos, como decíamos antes, en las que reflejarse. Y naturalmente, esos Elohim son criaturas también. Y Jehová, como uno de los Elohim, también. Y luego están los espíritus raciales. O sea, cada pueblo tiene su guía. Y ellos necesitan alimentarse de adoración y de ofrendas, porque traerme los animales, necesitan alimento también como nosotros. Bueno, o sea, puede ser alimento o puede ser una forma de conexión, de devoción. O sea, en el fondo no estamos tan lejos de las tribus animistas africanas, ¿no? O sea, en realidad, si os fijáis un poco cómo funciona una tribu de este tipo en África, para ellos el cosmos de su aldea está formado por los vivos y por los muertos. Y entre medias hace falta pues por así decirlo, el brujo, como le queramos llamar, o el chamán, o como sea, que es el que mantiene la conexión de la tribu, o sea, de los vivos con los muertos. Y naturalmente para mantener esa conexión hace falta una serie de ritos y de sacrificios y tal, para mantener conectado a los muertos de los vivos. Esto, lógicamente, a partir de un determinado momento se rompe, se dice, no, o sea, dejad que los muertos entierren a los muertos. O sea, se separa a la humanidad de ese culto a los muertos. Pero mientras la humanidad está en una fase infantil, es como funciona la historia esta. Y de alguna forma, lo que hace una entidad como Moisés es conectar a un pueblo con una idea, ¿no?, abstracta, que el pueblo no puede percibir por sí misma. Pero a partir de Buda, o del Buda del siglo VI a.C., o de Jesucristo, te dice, no, de intermediarios nada, cada persona tiene que conectar con las ideas divinas. O sea, por último ya, o sea que eso de decir, porque a Jehová le encanta el olor a las vísceras gordas de los bueyes, eso más bien lo puso el ser humano, ¿no? No, que a Jehová le encanta el olor a los corderos, ¿no? Sí, supongo, o sea, porque ya digo, yo tampoco sé quién escribió el Levítico y todo eso. Es decir, yo no puedo pensar, o sea, vamos a ver, nosotros, los libros sagrados contienen testimonios sagrados, pero de ahí a decir que es la palabra de Dios, ahí
Es lo mismo que decir mi padre es Superman, o sea, es decir, un libro es un libro y ha sido escrito por alguien. Y ese alguien lo ha redactado según su mejor saber y entender, sea la Biblia, sea el Corán o sean los Vedas. O sea, yo no hago distinción. Tenemos que trascender el libro, que de hecho la misma Torá, el mismo Antiguo Testamento te lo dice, hay de aquel que toma la Torá escrita por la verdadera Torá, ¿no? O la letra mata y el espíritu vivifica. O sea, en el momento que nos aferramos a lo escrito estamos liquidados. Tenemos que trascender todo eso, pero claro, para eso también hace falta un desarrollo de la persona. Si la humanidad en su fase infantil le dices, guiaros por lo que se os ocurra, pues es diciéndoles que guiaros por la ley y mira las cosas que hacen, pues si les dejas, no, hay que guiarles. Y entonces aparecen estos guías humanos que, bueno, como Mahoma o Moisés, que son guías de pueblos. Pero Jesucristo dice que no, que Él no es un guía de pueblo, Él renuncia a la parte política. Igual que Buda en su vida se le planteó intervenir en política. Bueno, no sé si nos hemos quedado oído del tema, pero bueno, es lo que ha dado de sí la cosa. No sé si hay alguna pregunta más. O sea, tal vez esto, para mí lo más importante es que veamos que es muy importante no denigrar las ideas infantiles o adolescentes o demasiado imperfectas que hemos tenido, sino que esas ideas nos han ayudado a construir lo que somos hoy. Y ahora tenemos que, con comprensión, con amor por lo que nos ha ayudado hasta ahora, ver qué hacemos para desarrollar una comprensión de las cosas que sea más aproximada o más cercana a la idea divina. Porque en el mismo Génesis te dice, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. O sea, son dos cosas, no una, sino dos. O sea, una es la imagen, la idea divina, y otra es la semejanza que en la naturaleza aparece. O sea, lo que hablábamos antes del ser y el espejo. El espejo es la semejanza. ¿Sí? Una ultimísima cuestión. Vamos a ver. En esta cuestión tan personal del ser inteligente y humano, cuando se plantea preguntas, cuando uno resulta que, por diferentes circunstancias, se encuentra en una catarsis, con independencia de su edad biológica, en la cual toma la decisión de reconstruir este edificio al completo, con lo oído, lo escrito, pero él es el autor de esa catarsis. Y a lo mejor, como primera cuestión, se sienta en una mesa, coge un folio y se hace preguntas. A contestarlas no sé cuándo ni cómo. Eso se puede decir que es una idea iniciática de uno mismo, sin connotaciones religiosas ningunas, para entender todo lo que nos has explicado y que es tan complejo y tan misterioso. O sea, yo creo que solamente por el cuestionamiento interno de uno mismo, aunque no encuentre la respuesta, es como podemos el conocimiento apropiárnoslo, hacerlo nuestro. O sea, mientras uno toma las ideas de un libro de alguien, son las ideas del libro de alguien. Pero para convertir eso en conocimiento propio, tiene que vincularlo consigo mismo en forma de pregunta y experiencia. Por ejemplo, 3 preguntas únicamente de las 30 o 40 que uno puede haber hecho en su momento. ¿Quién soy yo? Segunda pregunta. ¿Qué hago aquí en este punto filipino llamado Tierra del Cosmos y del Universo?
Y tercera pregunta, y no más. ¿Cuál es mi misión? Bueno, las tres clásicas, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Bueno, Es decir, si yo, o sea, pues ya digo, en esas preguntas estamos todos, yo también. Es decir, que la respuesta de dónde vengo, quién soy, a dónde voy, a lo mejor hoy, digo, pues respondería de una forma, pero lo que se responda dentro de un mes no lo sé. O sea, eso es un proceso constante de afinamiento, y esto no puede ser un ejercicio teórico, intelectual, tiene que estar basado en experiencia viva. O sea, en algo que yo experimento, que estoy viviendo. Y cuando digo quién soy yo, puedo decir, yo, Paco, yo soy Paco. Ya me he quedado tan fresco, pero claro, esto es... ser capaz de responderse a esa pregunta en este universo, porque alguien que era súper sabio hace 3.000 años y dijo, yo solo sé que no sé nada, y ha quedado ahí para la historia, maestro Sí. de sabios. Pues imagínate, a lo mejor esa pregunta nadie se la va a contestar nunca, porque es un aprendizaje permanente y eterno, y eso conecta con el espíritu. Yo, vamos, no tiene mucho que ver con nada, pero justo sobre la frase esa de Sócrates, estuvimos hace una semana ahí discutiendo con mis amigos, y es que también tenemos que tener un problema fundamental, y es que es el idioma con el que... Y en español la palabra nada es un problema de muchísimo cuidado. Porque en español nada es nada, o sea, directamente nada, o sea, no... Pero en muchos otros idiomas, por ejemplo en inglés es fantástico, es nothing, o en italiano niente, y es no cosa, nothing es no cosa, o niente es no ente. Pero eso no quiere decir que no sepa nada. Es decir, por eso digo, a veces el idioma, o sea, cuando nos metemos en berenjenales filosóficos un poco profundos, el lenguaje es fundamental. ¿Con qué idioma estamos trabajando? Y claro, los idiomas que manejamos, en este caso, por casualidad, el inglés nos funciona, el inglés es un idioma bastante pobre para conceptos filosóficos, pero en este caso el español no la juega, ¿no? O sea, una cosa es no saber ninguna cosa y otra cosa muy distinta es no saber nada. Eso se dice desde la humildad. O sea, porque cuando un filósofo como Sócrates llega a la cima de la sabiduría, lo único que conoce son las esencias. O sea, ha diluido todas las formas. Y en su conciencia lo que está viendo es las cualidades y las esencias. Y eso no son cosas. Por eso que dentro de esa frase hay una trampa encerrada. Y a veces caemos, claro, durante siglos o milenios. Bueno, queridos amigos, el martes que viene tendremos otra oportunidad, no recuerdo de qué va, pero seguiremos charlando si venís. Buenas noches, gracias.